Muy buenos días, espero se encuentren bien. Hoy vamos a hablar sobre la técnica de la magnetoencefalografía. Vamos a responder tres sencillas preguntas. ¿En qué consiste pues esta técnica? ¿Qué se ha estudiado del lenguaje a partir de esta técnica? Y ventajas y desventajas que tiene esta técnica. Bueno, para empezar, responderemos a en qué consiste la magnetoencefalografía y pues la magnetoencefalografía consiste en registrar los campos magnéticos que se producen a través de las corrientes iónicas que se generan por las dendritas. Bueno, para dar unas características generales sobre cómo se debería o cómo se debe generar esta técnica, pues primero necesitamos de digamos, un espacio aislado de cualquier tipo de corriente eléctrica o magnética, especialmente la de los campos magnéticos de la Tierra. Y pues para lograr esto se utilizan múltiples capas para aislar las paredes y también se utilizan materiales que no transmitan la corriente eléctrica, pues para evitar el resto de electricidad. También al momento de realizar esta técnica se necesita un dispositivo hipersensible para poder registrar todos los campos magnéticos. Y pues por último, hay digamos una diferencia entre el electroencefalograma y el magnetoencefalograma, que básicamente consiste en que el primero eh, no, detecta los campos, bueno, sí, los campos magnéticos o la energía eléctrica de los giros y el segundo, los surcos. Bueno, ¿qué se ha estudiado del lenguaje a partir de la magnetoencefalografía? Con la magnetoencefalografía se han realizado estudios que permiten determinar con gran precisión cuándo y dónde se activan las áreas cerebrales implicadas en el lenguaje. En el procesamiento auditivo, por ejemplo, se ha identificado una respuesta temprana en la corteza auditiva primaria aproximadamente a los 100 milisegundos de escuchar un estímulo, conocido como M100, sensible a rasgos lingüísticos y no lingüísticos. En el acceso al léxico se describe un componente llamado M350 que aparece a los 350 milisegundos tras la presentación de una palabra y que corresponde al momento en que se accede a su representación en la memoria. También se ha estudiado procesos morfológicos y sintácticos, mostrando que el cerebro detecta irregularidades o incongruencias en los primeros 200 a 400 milisegundos. A nivel semántico, se observa actividad diferente cuando una palabra no encaja con el contexto de esta frase. En cuanto a la lateralización, la MEG confirma que en la mayoría de personas diestras, el hemisferio izquierdo es dominante, aunque el derecho participa en prosodia. En bilingües, la lengua materna se procesa de forma más rápida y focalizada, mientras que una segunda lengua implica activaciones más amplias y ligeramente más tardías. En resumen, la MEG nos ofrece un mapa temporal y espacial del lenguaje en el cerebro imposible de obtener con otras técnicas. Bueno, con respecto pues a las ventajas y desventajas, una ventaja es la mejor precisión espacial eh, que la EEG, que básicamente es una electroencefalografía. Eh, ¿Cómo capta estas neuronas tangenciales en el cráneo que están ubicadas pues en los surcos? Permite, digamos, localizar con más, como más exactitud estos cambios, estas respuestas a esta actividad, pues lo que obviamente ayuda muchísimo a mapear áreas más críticas del lenguaje, a entender un poco más de manera muchísimo más precisa de dónde viene el lenguaje antes de una cirugía. Bueno, vamos a tratar de explicar un poco las desventajas. Entonces, para tener conciencia, sí, tiene una mejor visión espacial, pero también tiene un costo muy elevado. Recordemos que la magnetoencefalografía tiene que medir los potenciales de acción que generan las dendritas.
Entonces, al tener que hacer eso tan específico, necesitamos costos muy altos por el mecanismo, o sea, las zonas donde se va a realizar esto. Recordemos que nos mencionaron que tenemos que estar alejados de cualquier campo magnético, tanto el de la Tierra como de otros objetos que nos lo puedan dar, como por ejemplo cámaras, por ejemplo cables, imanes y este tipo de cosas. Otra ventaja es que pues es su alta resolución temporal, entonces recordemos que esta es una técnica que registra los campos magnéticos de la actividad cerebral, digamos produciendo o dando respuesta a esos cambios o a esas respuestas de una manera muy rápida, en menos de un milisegundo. Entonces es muy ideal como para estudiar procesos muy rápidos como la compresión del lenguaje, la producción del lenguaje, entre otras derivadas que pues tienen muchísimo que ver con el lenguaje. Eh, También tenemos como desventaja la sensibilidad e interferencia externa. Como tenemos que medir microcampos tan pequeños de actividad neuronal de las neuronas tangenciales, recordemos que las neuronas tangenciales, tangencial dice que es como está en contacto, están rozando con nuestro cráneo, ¿vale? Entonces, al tener que medir los microcampos de esas neuronas, es súper posible que haya una interferencia con respecto a otro tipo de cosas. Por ejemplo, que haya un animal que esté provocando sensibilidad magnética o que alguien tenga un celular cerca. Todo ese tipo de cosas hace interferencia en el estudio. Otra ventaja es que no es invasiva y segura, no requiere ninguna radiación, no requiere inyecciones, entonces es muy segura porque simplemente mide los campos magnéticos que produce el cerebro. Entonces puede ser una técnica que se puede repetir muchas veces sin generar, digamos, algún accidente o algún daño al paciente. Las desventajas que tiene la magnetoencefalografía es que tiene coberturas limitadas en ciertas neuronas, en cierto tipo de neuronas. Entonces, es muy bueno detectando las neuronas tangenciales, las que están cerca de nuestro cráneo, pero es bastante mala eh, identificando las neuronas perpendiculares, las que van hasta adentro, las que van cerca de los giros. Recordemos que los giros va a sonar redundante, pero son los giros que tiene nuestro cerebro alrededor, ¿vale? Las tangenciales son las que están cercanas a los surcos, entonces recordemos el surco central, que también es el de Rolando, o el precentral, ¿vale? Entonces tiene una limitación bastante grande al querer estudiar otro tipo de neuronas que vayan más adentro de nuestro cerebro. Y pues como última ventaja tenemos que es bastante útil para la localización clínica y estudio del lenguaje, entonces pues recordemos que una ventaja es lo preciso que puede ser, entonces se utilizan, digamos, por ejemplo, para salvar ciertas zonas del lenguaje en momentos de una cirugía. Entonces, por ejemplo, si vamos a extirpar un tumor, por ejemplo, esta técnica ayuda a que sea un poco más preciso para poder mirar dónde están esas zonas que se deben preservar alrededor, digamos, de la cirugía donde se va a realizar esa, digamos, extirpación del tumor. Y como por última desventaja, tenemos que no es la mejor para todas las funciones mentales que tenemos. Sí, es muy buena para el habla, está focalizada en el habla, en cómo las funciones mentales al ser estímulos tan rápidos se captan, pero para realizar otras investigaciones con respecto a otras funciones neuronales necesita ayuda de otras técnicas para poder complementar el estudio. Entonces también tenemos el PET o tenemos el fMRI, entonces, que son otras regiones de nuestro cerebro, no solo las del habla, sino también estímulos motores o cosas así. Bueno, pues esta ha sido nuestra presentación. Muchísimas gracias por escucharnos. Estas son pues las referencias.